Buenas noches. Me da gusto estar de nuevo con ustedes y por esta ocasión continuaremos con nuestro estudio de panorama de la Biblia. Ahora vamos a ver el último libro de la Biblia, llamado en español Apocalipsis. Para entender este libro vamos a requerir paciencia. No es fácil entenderlo y van a tener que, insistir. Hay que tener determinación y entenderlo va a requerir dos cosas, por lo menos: conocimiento y revelación. La revelación solamente Dios te la puede dar, pero parte del conocimiento lo podemos compartir y es nuestro propósito el día de hoy. Eso incluye también ayudar al razonamiento y ayudar a entender el y los porqués de lo que describe este libro. Las razones que explican el contenido del libro requiere que participe la fe en Dios. Necesitas tener fe. Si te gobierna lo material, vas a batallar para creer lo espiritual. Dios es espíritu y creó todo lo material porque Él es superior a lo material donde nosotros vivimos. Dios hace todas las cosas, les pone su firma. Por lo mismo, vamos a hablar primero acerca del autor del libro, entendiéndolo de dos formas. Primero, el autor del libro pues es Dios mismo, el Padre eterno, Jesucristo y su Espíritu. La palabra dice en Hebreos 11:6 que Él es Espíritu y los que se acercan a Él deben creer en Él, que Él existe y que premia a los que le buscan. Además, los temas espirituales se deben de entender y analizar espiritualmente. Eso lo dice Pablo. Ahora, Él es eterno. Él no tiene principio, no hay fin. Él es autor, Él es creador, único. No hay igual. No hay quien compita con Él. Es magnífico. Es creador. Él es la luz. Es amor y es vida. Él es paciente. Hay un sinfín de atributos únicos que encontramos en la Biblia que lo identifican y le dan una idea en nuestra mente acerca de quién es Él. Su libro, la palabra de Dios, nos da una idea acerca de Dios. Ahora, debemos también entender que es incomprensible para nuestra mente definirlo y también debemos de creer que Él se muestra, se revela a todo aquel que desea conocerlo. Nuestro mundo, así como es vasto, inmenso, increíblemente grande, son cosas insignificantes para Él. Son cosas que Él creó. Para nosotros pueden ser inmensas, enormes, infinitas como el espacio. Para Él no es nada. Así como el ser humano está creado de minerales, agua, mezclados, un sinfín de proteínas y productos químicos tan complejos, así de sencillo como es el hombre, expresado en términos de agua y unos gramos de minerales, también es increíblemente complejo, tripartita, y pues no tiene precio el ser humano. La vida es valiosísima, no hay manera de recuperarla, ni los órganos que nos forman. No podemos cambiar su orden, su diseño. El hombre es capaz de hacer grandes cosas, inmensas, pero aún así, nuestra vida tiene la firma de Dios.
lo increíble de su sabiduría, su inteligencia y cómo nos diseñó. Entonces, Él debemos de entender como creador es superior a todo lo que Él ha creado, infinitamente superior. Esto es un ejemplo, la creación es un ejemplo de cómo es Él. El entender el libro de Apocalipsis, antes de entrar en él, nos va a requerir irnos al principio de todas las cosas, porque Apocalipsis es el último libro. ¿El último libro de qué? Y yo quisiera explicar un poco el principio de todas las cosas. De modo que vamos a comenzar con el libro de Génesis, algunos pasajes de allí. Génesis 1:28 nos dice la Escritura que la creación de la que formamos parte es una de sus obras. Y los primeros 2 capítulos del Génesis lo narran. Génesis 1:28 dice, vio Dios todo lo que hizo y era bueno, bueno en gran manera. Y agrega que bendijo Dios y le dice al hombre, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y administrenla. 4 instrucciones para el hombre y mujer recién creados. Pero también dio una instrucción de vida, hablando de alimentarse, que incluía un no. Las consecuencias eran claras. Y encontramos el pasaje de Génesis 2, del versículo 16 al 17. Dice Dios, mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y aquí empezaron todos nuestros problemas, porque el hombre decidió no obedecer a Dios. Algo inimaginable a nuestra capacidad ocurrió en ese momento, en el momento de la rebelión. Comenzó una destrucción tan devastadora y erosivamente tan corruptora, porque no solo desobedeció el hombre el mandato de Dios, sino que activó las consecuencias advertidas de no menospreciar y sacar de la vida a su Creador, al yo soy, a su Padre. Por esta mala decisión, el hombre arrastra a su descendencia, a toda la creación material, su futuro eterno. Los arrastra a algo que Dios llamó muerte. Cuando la creación se corrompe por la rebelión del hombre, el Padre mostró un plan para sanarla, para restaurarla, por amor de su nombre. Génesis 3:15 nos lo dice. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El plan de restauración de Dios, solo Él lo puede llevar a cabo. Es que es total e inimaginablemente algo tan fuera de nuestro alcance, y debemos entender que por culpa de un hombre entró la muerte a la creación de Dios. Pero por causa de un hombre entró la salvación y la resurrección. El plan de Dios es restaurar todas las cosas. Todo lo que el hombre destruyó, según Jesucristo en Mateo 17, Él lo restaurará.
Y Dios mismo se incluyó en ese plan que Él formó y sujetó a su obediencia a ese plan todo aquel que quisiera salvarse de su propia condenación. Primero de Juan 5:12. Ignorar ese plan de Dios destruye tu único salvavidas que existe. Negar las consecuencias de vivir sin Dios es una actitud enferma de esta nueva naturaleza caída. Tu mismo ser te dice, vive tu vida, no pienses en la muerte, haz lo mejor que creas. Mientras haya vida, disfrútala como mejor te parezca. Pero eso es en realidad parte del engaño que hizo caer a nuestros primeros padres y sigue dando fruto, muerte. La muerte seguirá reinando y cuando llegue el momento, todos rendiremos cuentas delante de Dios. Él cumple su advertencia. No obstante, nosotros continuamos menospreciándole y Él sigue pensando en restaurarnos porque le importamos, porque nos ama. Toda la creación y los cielos contemplan al hombre retando continuamente a Dios. Pero Él, como Padre amoroso, nos busca. Persigue nuestra vida todo el tiempo, todos los días. Nosotros seguimos encerrados en esta jaula que se llama tiempo, porque hay una razón. Segunda de Pedro 3:9 lo dice. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Él se acuerda de nosotros. Sabe que somos polvo. Del polvo fuimos tomados y al polvo volveremos. Pero el alma que pecare, esa morirá. Sin querer saber de Dios, nos acostumbramos a vivir con las consecuencias de nuestra desobediencia y el Padre amoroso aún así nos enseña cómo vivir en este mundo caído. Por ejemplo, Éxodo 20 nos habla de los 10 mandamientos y esa es una pauta para enseñarnos a vivir como Él quiere. Nos quejamos y egoístamente trabajamos sin cansancio, buscando durante toda la vida todo lo que el mundo ofrece. Como dice Juan Apóstol, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba, junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. En la carta primera de Juan 2:15 al 17. Este deseo continuo por las cosas materiales ha sido el combustible que acelera nuestra vida y nos aleja de Dios. Y a través de las edades, Dios muestra toda esta situación caída, la muestra como una mujer prostituta que se corrompe en aumento y destruye todo a su paso y distorsiona lo bueno creado por Dios, conduce a la muerte a todo aquel que se mezcla y abraza su fascinación. Y esto es para todos los hombres y mujeres. Dios no puede permitir que permanezca esto y continúe. Tiene que poner un término a un sistema así. De diferentes formas e imágenes es descrita esta vida idólatra que robó a Dios lo que solo a Él le pertenece. La gloria, el honor, la verdad, el amor, el poder, la fuerza, para siempre.
este engaño, encabezado por Satanás, llegará a su fin en el momento indicado por Dios. Y esto es para dar lugar a que todo aquel que en Él cree no se siga destruyendo, sino que tenga vida eterna, dijo Jesús en Juan 3:16. En Apocalipsis podemos ver cómo Dios termina con toda esta falsedad, toda esta mentira, maldad, y en su misericordia salva a todo aquel que desee tener vida y paga con justicia a los que le aborrecen. Ahora vemos qué hace Dios para terminar con este sistema y retomar todas las cosas y regresarlas a la bondad de su nombre. Entonces, este es Dios, esto es lo que ha pasado. Vamos a ver ahora lo que nos habla el libro de Apocalipsis. Este libro es llamado así por la palabra griega que quiere decir revelación, o se traduce del griego revelación. Lo escribió Juan Apóstol en la isla de Patmos, donde estuvo exiliado por el Imperio Romano. Juan dice que este libro es una revelación de Dios para su iglesia y para que todo el mundo lea y entienda la voluntad del Padre Celestial. Empieza con un mensaje enviado a 7 iglesias de la región que son reales en su tiempo, pero que reflejan también la condición de la iglesia a través de los siglos. Son una explicación, una exhortación, una dirección para los creyentes de todos los tiempos. Y vamos a ver el mapa de nuestra enseñanza de hoy, con 4 puntos. El primero es mensaje de Jesús a su iglesia y comprende los capítulos del 1 al 3. Esta primera sección la conocemos como el mensaje a las 7 iglesias de Asia. Son mensajes de Jesús a 7 iglesias de gentiles ubicados cerca del mar Mediterráneo. Esta primera parte nos habla de estos 7 mensajes a las 7 iglesias. Estas revelan atributos de Jesús, revelan el conocimiento perfecto que tiene Jesús de nuestro estado, la objetividad en sus consejos y exhortaciones que son altamente productivos, realistas, sanos, y también el propósito de sus palabras para nuestro bien eterno. Esos mensajes explican la condición de cada iglesia y cómo siempre sucede con Jesús. Cuando Él habla, aplica al momento lo que Él está diciendo, pero también aplica a diferentes siglos, aplica a diferentes naciones, a diferentes lugares. Y no es de extrañarse, Él es eterno, es omnisciente, omnipresente, y lo que dice aplica en muchos ámbitos. Ahora, también en todas las 7 cartas a las 7 iglesias pone una condición para que sucedan las cosas. El bien que Él piensa para ti, para mí, lo condiciona a una situación. Y dice, al que venciere. Además explica algunos beneficios eternos que producen su obediencia. También debemos de incluir como nuestra perspectiva. ¿Se acuerdan que decía Pablo? Pongan la mira en las cosas de arriba,
no en las de la tierra. Jesús lo aclaraba frecuentemente. ¿Qué cosas habla Jesús? Estas 7 cartas hablan acerca de beneficios eternos, cosas que de veras valen, cosas valiosas, eternas, en las que Dios piensa. Son los premios para aquel que venciere. Ejemplos. Comerá del árbol de la vida, dice Jesús. Al que venciere, comerá del maná escondido del cielo. Al que venciere, recibirá una piedra con un nombre único que solo Dios conoce para ti. Tendrá autoridad sobre las naciones. También dice Jesús, no borraré su nombre del libro de la vida. Otro de los premios es reconocimiento de pertenencia ante Dios y los ángeles. Otro dice que seremos sellados con el nombre de Dios y de Jesús, todo aquel que venciere. Seremos ciudadanos de la Jerusalén celestial. Al que venciere se sentará con Cristo, el Rey. ¡Qué hermoso! Otra aclaración de estas cartas, mencionadas puntualmente en cada carta, dice y advierte Jesús, escuche y entiende lo que el Espíritu dice a las iglesias. Es una advertencia, un exhorto a las 7 iglesias, es decir, a ti y a mí. Escucha y entiende lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esos son los primeros capítulos de Apocalipsis y Juan los referencia en estos objetivos eternos en el capítulo 21 y 22, que es la parte final del libro de Apocalipsis, en donde dice, a más detalle, explica, menciona el resultado de ser el vencedor y haber lavado sus ropas. Con esto pasamos al punto número 2, que mencionan los capítulos 4 al 5 de este libro de Apocalipsis. Este punto 2 es Dios reinando con un plan cifrado. Y es la revelación que Dios le da a Juan de cómo Dios está sentado en su trono reinando y tiene un rollo con sellos, con candados en su mano. Y los capítulos del 4 al 5 muestran todo esto. Allí junto a Dios, en su presencia, estaban 4 seres vivientes, 24 ancianos, con sus tronos, con sus coronas, y los 7 espíritus de Dios, en presencia de Dios, todos adorando, dando reconocimiento y honra a Dios. Sin embargo, Juan, viendo esta escena, él describe cómo se empieza a quebrantar y empieza a llorar, porque dice que en esta escena, que aparte menciona que alrededor del trono había millones de seres celestiales. Nadie, ni los 4 seres vivientes, ni los 24 ancianos, ni los millones de seres vivientes, todos superiores a Juan. Nadie podía ni siquiera ver el libro en la mano de Dios. Nadie podía tomarlo de la mano de Dios y leerlo, mucho menos romper esos sellos, esos candados, para leerlo. Y dice Juan, y yo lloraba porque no había nadie en ningún lugar de los cielos
que pudiera tomarlo de la mano de Dios para leerlo. Hasta que llegó un cordero como degollado, pero resucitado. Y el ángel que le mostraba a Juan todo esto decía: no llores, mira, el león de Judá, el heredero del trono de David, el que ha ganado la victoria, el cordero con los 7 aspectos del Espíritu de Dios, Él es quien puede tomar el libro, romper sus sellos y leerlo. Y cuando el cordero tomó el libro y lo leyó, lo tomó de la mano de Dios, hubo un cántico en todos los presentes que había alrededor del trono de Dios. Y reconocieron al Cordero y dijeron: tú eres digno de tomar el libro, de quitar sus sellos, porque tú fuiste sacrificado y con tu sangre nos pagaste el rescate de toda gente, de toda nación, de toda etnia, para Dios. Y nos has transformado en reyes y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. Y todos los presentes, que eran millones de millones, gritaban: eres digno. El Cordero es digno de tomar poder, riquezas, sabiduría, fuerza, honor, gloria, bendición. Todos reconocían al Cordero y le cantaban y adoraban, porque era el único digno. Enseguida viene una sección en el libro de Apocalipsis que explica la justicia de Dios en la tierra, nuestro tercer punto del mensaje. Y comprende los capítulos del 6 al 16 de este libro. La justicia de Dios en la tierra está expresada de 3 maneras: 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. Los 7 sellos los encontramos de los capítulos 6 a la primera parte del 8. Las 7 trompetas de la segunda parte del 8 al 11. Y las 7 copas, capítulos 15 al 16. Cada una termina con el juicio final. Sin embargo, están entretejidas en estos 3 relatos de la visión. Están entretejidas las 3 para que termine esta narrativa. El séptimo sello con la séptima trompeta, con la séptima copa, y cada elemento contiene a los siguientes 7 del que sigue. Están contenidos uno dentro del otro. Entonces podemos ver que es el mismo evento visto desde 3 perspectivas que hablan del tiempo ocurrido entre la resurrección de Jesucristo y la segunda venida de Cristo. Se puede comprender como 1260 días, se puede comprender como 42 meses, se puede comprender como la mitad de la semana 70 de la que habla el profeta Daniel. Estos 3 expresiones de tiempo, eso es lo que está comprendido. Entonces, los 7 sellos, pues el Cordero va abriendo los sellos para poder leer el libro. En el primer sello aparece un caballo blanco, con símbolo de victoria. El segundo sello aparece un jinete en un caballo rojo, que es símbolo de guerra y muerte. Trae una espada en su mano. El tercer jinete es un caballo
negro. El jinete trae una balanza en su mano que simbolizan inflación, devaluación, carestía, cosas que vienen como juicios de Dios a la tierra. El cuarto jinete aparece en un caballo color amarillo, o en una traducción es como color pistache verdoso, que implica la muerte acompañada de la tumba. En el quinto sello Dios muestra las almas de los siervos de Jesús muertos por causa de su testimonio de Jesús. Ellos en esta narrativa dice que Dios los reconoce, habla con ellos, los consuela, los exhorta y les dice: sean pacientes, porque aún no se completa su número. En el sexto sello aparecen cataclismos en el cielo, en el mar, en la tierra, en la luna, porque hay 4 ángeles designados para que ejerzan estos juicios. Y el hombre se esconde de la ira de Dios y del Cordero. También aparece una multitud de muchas etnias, incontable, sin número, gritando alabanzas y reconocimiento de salvación a Dios y a Jesucristo. Y eran rescatados de la gran tribulación. Los ángeles y demás presentes del trono se les unen. Y Dios, dice la Escritura, les consolará a detalle y les pastoreará siempre. En el séptimo sello se comprenden 7 trompetas. La primera ocurre con lluvia de granizo y fuego. Se acaba una tercera parte de la vegetación mundial. En la segunda, el agua se convierte en sangre y se destruye 1/3 del mar por esto y 1/3 de las embarcaciones que están en los mares. Aparecen también aguas amargas, otra de las señales. Por cierto, esas aguas amargas destruyen 1/3 del agua potable del mundo. La palabra Chernobyl se traduce como amargura. Otra es el daño al sol, la luna, con oscuridad en todo el planeta por 1/3 del día. La quinta es seres vivientes que atormentan a la tierra por 5 meses. La sexta es muerte a 1/3 parte de la gente con el ejército que aparece con un número, 200 millones. Y la séptima son terrores o situaciones terribles. Son sufrimientos que ocurren porque hay 2 testigos de Dios que hacen juicios en la tierra. Luego, las 7 copas, que están comprendidas en los capítulos 15 al 16, empiezan con horribles llagas malignas sobre la gente que ha sido marcada con el número de la bestia, adoradores de su estatua. Luego, la segunda copa incluye la muerte total de lo que hay en el mar. La tercera, el agua potable se convierte en sangre. La cuarta, el sol quema la piel. Pero dice la Escritura que ni así, con todo esto sufriendo la gente, no se arrepienten y maldicen a Dios. La oscuridad cae sobre el trono de la bestia, tampoco se arrepienten, y esta quinta agrega dolor
a las llagas, falta de luz, y la gente sigue maldiciendo a Dios por todo esto. En la sexta, el río Éufrates se seca. Y de la boca del dragón, la bestia y el falso profeta salen 3 espíritus de demonios que hacen milagros y reúnen a los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en el gran día del juicio de Dios, en un lugar llamado en hebreo Ar-Magedón, o Gog, que es el símbolo de las naciones rebeldes del tiempo de Ezequiel. Después, la séptima copa, que es la última, es derramada en el aire. Y hay una voz en el cielo que grita: todo ha terminado. Y ocurren truenos, relámpagos y más cosas. Babilonia se parte en 3. Hay muchas ciudades en todo el mundo destruidas, en muchas naciones. Dios se acuerda de todos los pecados de Babilonia y la hace beber del vino de su ira. Incluso desaparecen islas, montañas. Y ocurre tormenta de granizo, un granizo que pesa 34 kilos. Y con todo esto, viendo y sufriendo todo esto, dice la Escritura que la gente maldijo a Dios por causa del granizo. Sigue sin arrepentirse. Ahora, después de estos 3 7, en el capítulo del 12 al 14, Juan menciona un paréntesis, hace un paréntesis y hay una guerra en el cielo que es visible en la tierra. Y esta guerra son 2 explicaciones con términos celestiales de lo que vivimos aquí en la tierra. Es decir, la persecución y el sufrimiento de la iglesia en tiempos de Juan es explicada en un lenguaje y términos celestiales. Es decir, es un ejemplo de cómo se ven las cosas desde el cielo. En el capítulo 12 narra una mujer que representa al Mesías de Dios y a su pueblo, que es atacada por la serpiente antigua, que es Satanás, en forma de un dragón, y que representa el sistema espiritual corrupto que gobierna el mundo caído desde Génesis 3:15. El Mesías derrota a esta bestia con su muerte y resurrección. Y los que le siguen a Jesús, al Mesías, también lo vencen. Ellos lo vencen con su testimonio, sin que les importe perder la vida en el proceso. Ahí estamos tú y yo. Espero que podamos cumplir eso también. Los seguidores del Mesías vencerán a la bestia amando a sus enemigos y apartándose de imitar su sistema. Porque eso es lo mismo que hizo el Cordero. Ahora, en el capítulo 13 nos habla Juan de 2 sistemas, un militar y otro económico, que exigen al ser humano obediencia con una marca en la frente o en la mano de la identidad de ese sistema, que es un número 666. Esto quiere decir que ese sistema y esa forma de vida está en tu mente y en tus acciones. Y lo que Dios pide es algo que podemos leer en Deuteronomio 6:48, 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán
sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y Satanás, príncipe de este mundo, exige lo mismo a todos sus seguidores. No sé si se vaya a quemar el 666 en la piel de la frente o en la mano o un chip, no lo sé. Lo que sí sé es que podemos contaminarnos con ese sistema aquí y con mis acciones, independientemente de la marca, física o visible. El que lee, entienda. Entonces podemos ver a Satanás trabajando atrás de todo esto por siglos, engañando, mintiendo, imitando a Dios y queriendo recibir adoración como Dios por siglos, siglos. Y el capítulo 14 nos habla de dos revelaciones que contrastan con el reino de la bestia, que es el ejército del rey, el cordero inmolado y su ejército, la nueva Jerusalén cantando victoriosamente el evangelio eterno para que las naciones se salven, para que salgan de Babilonia. Y la otra visión es el juicio final mostrado como dos cosechas. Una buena cosecha de trigo, simbolizando al pueblo de Dios, y otra es la cosecha de uvas, que son pisoteadas imitando el juicio de Dios al malo. Entonces, viene nuestro cuarto punto, que es la venida del reino de Dios. El capítulo 17 al 22 del libro de Apocalipsis nos habla de la venida del reino de Dios y lo explica con tres perspectivas o tres puntos de visión, tres maneras de ver el reino de Dios viniendo a la tierra. Hay tres temas en el libro que abrió el Señor Jesús en la mano del Cordero y ilustran primero la caída de Babilonia en los capítulos del 17 al 19, la batalla final para derrotar al mal en los capítulos 19 y 20. Y por último, la llegada de la Nueva Jerusalén, que son los capítulos 21 y 22 que terminan con el libro de Apocalipsis. Tres aspectos de un mismo evento. En el capítulo 17 vemos a un ángel mostrándole a Juan cómo es castigada la prostituta. Una ciudad que simboliza el sistema caído que implantó Satanás y que reina sobre los reyes del mundo, que gobierna sobre muchas aguas, es decir, multitudes de personas, naciones, etnias, y con la que los reyes de este mundo cometieron adulterio con ella, y los que pertenecen a este mundo se emborracharon con el vino de su inmoralidad. Está sentada sobre una bestia escarlata, esta mujer. Esta bestia tiene 7 cabezas, 10 cuernos. Está vestida de púrpura, escarlata, rodeada, cubierta de joyas, de oro, piedras preciosas, perlas. Pero también dice la Escritura que está ebria de la sangre de los que dan testimonio de Jesús. Y en su frente tiene escrito Babilonia la Grande. El ángel le dice, esta bestia antes vivía
pero ya no. Y subirá del abismo sin fondo para ir a la destrucción eterna. Esta bestia de 7 cabezas son 7 montañas, son 7 reyes donde ella gobierna. La bestia escarlata es el 8º rey. Ese rey ya no existe, va a la destrucción. Y empieza a darle detalles de los cuernos y simbolismos de esta bestia. Hace guerra contra el Cordero, pero menciona el ángel, el Cordero los vencerá, porque es el Señor de todos los señores y es el Rey de todos los reyes, y están con Él, con el Cordero, a quienes Él ha llamado, a quienes Él ha elegido y les son fieles. Ellos estarán con Él venciendo en esta guerra. Un ángel en el capítulo 18 menciona que baja del cielo y alumbra toda la tierra con su anuncio, con su presencia, y menciona: ha caído Babilonia, se ha convertido en casa de demonios, se ha convertido en guarida de todo espíritu inmundo, es nido de buitres repugnantes y cueva de animal sucio, cueva de animal espantoso. Porque las naciones han caído debido al vino de su inmoralidad. Los reyes del mundo adulteraron con ella debido al deseo por lujos excesivos de los comerciantes del mundo que se han enriquecido con ella. Pero eso se acabó. Y otra voz del cielo también exhorta al mundo diciendo: salgan de esa ciudad y no participen de sus pecados, o serán castigados junto con ella. El mensaje de Dios se repite: Él es paciente, porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse. Quienes se relacionaron con esta mujer, con esta bestia, se lamentarán, porque será destruida. Y el humo de su incendio se verá de lejos. La gente llorará y recordará este sistema. Porque allí, dice la Escritura, había grandes cantidades de metales valiosos, artesanías y cosas finas, costosas, materiales deseables, caros, posesiones de riqueza material, posesiones de riqueza animal y también vidas humanas. Ya no queda nada. La gente llorará y clamará: ¡qué terrible castigo para eso! Babilonia representa la maldad, el egoísmo y la idolatría. La Escritura nos dice que había un pregón en los cielos diciendo: alégrense por el destino de ella, porque Dios ha juzgado al fin por amor a ustedes, pueblo de Dios, apóstoles y profetas. Por amor a ustedes, Dios la ha juzgado. Y su juicio es semejante a una piedra arrojada con fuerza al mar, derribada, con violencia, con ira, y nunca más será hallada. En el resto del libro, Juan describe esta bestia, su guerra contra el pueblo de Dios, y cómo termina así la historia. Entonces, en el capítulo 19, una inmensa multitud gritaba: alabado sea el Señor, la salvación, la gloria, el poder le pertenecen a nuestro Dios, y sus juicios son verdaderos, justos, porque Él ha castigado a la gran prostituta que corrompió a la tierra con su inmoralidad y ha vengado la muerte de sus siervos. Entonces,
Oí una alabanza, dice Juan, una inmensa multitud que decía, alabado sea el Señor, pues el Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, reina. Alegrémonos, llenémonos de gozo y demos honor a Él, porque el tiempo ha llegado para la boda del Cordero y su novia se ha preparado. Se le ha concedido vestirse de lino blanco y puro de la más alta calidad, que representa las buenas acciones del pueblo santo de Dios. Y el ángel decía, benditos son los que son invitados a la cena de la boda del Cordero. Estas palabras, decía el ángel, son verdaderas, que provienen de Dios. Juan se postró a sus pies del ángel para adorarlo. Y le dijo, no me adores a mí. Yo soy siervo de Dios igual que tú, igual que tus hermanos, que dan testimonio, que sirven a Dios. Adora solo a Dios, porque la esencia de la profecía es dar un claro testimonio de Jesús. Entonces, dice Juan, vi un cielo abierto y un caballo y su jinete con un nombre que decía fiel y verdadero, porque juzga con rectitud y hace una guerra justa. Sus ojos como llama de fuego, muchas coronas en su cabeza. Un nombre que solo él conoce, una túnica bañada en sangre y su nombre, el Verbo de Dios. Lo seguían ejércitos del cielo en caballos blancos, vestidos con lino, un lino blanco, un lino fino. Y de su boca salía una espada afilada para derribar a las naciones. Él las gobernará con vara de hierro y desatará el furor de la ira de Dios. En su túnica estaba escrito en el muslo, Rey de todos los reyes y Señor de todos los señores. Ese es Jesucristo. Y pelea una guerra en la que son exterminados todos los enemigos de Dios en la tierra, muertos. Un ángel, enseguida, desata a Satanás por 1000 años. Y se rebelan contra Dios en el mundo. Todos los que adoran a la bestia obedecen a Satanás. Pero dice la Escritura que después es tomado Satanás y es echado al lago de fuego. Esta es el castigo, el final de todo este sistema. La palabra nos enseña que son benditos los que forman parte de la primera resurrección, porque la muerte segunda ya no tiene poder sobre ellos. Viene después la guerra de Gog y Magog, que ya se había comentado en otra visión. Todas las guerras, todos los sucesos, toda la contrariedad y la maldad contra Dios son terminados por Jesús. Y al final, las almas de los muertos estaban de pie delante de Dios. Los libros fueron abiertos y entre ellos estaba el libro de la vida. Y a los muertos entregados por el mar, por la muerte y por la tumba, se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Incluso la muerte y la tumba o el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego.
que es la muerte segunda. Y todo el que no estaba registrado en el libro de la vida fue lanzado allí. En el capítulo 21, Juan menciona que ve un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo, tierra y mar desaparecieron. Y descendía del cielo, desde la presencia de Dios, una ciudad nueva. Lo menciona como la Nueva Jerusalén. Y el aspecto era semejante al de una novia vestida para su esposo. Una voz desde el cielo decía: vean, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo, porque Dios secará toda lágrima de sus ojos y no habrá más llanto, no habrá más tristeza, no habrá más dolor, pues ya no existirán. Y el que estaba sentado en el trono dijo: miren, hago nuevas todas las cosas. Todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Todo el que tenga sed, yo le daré a beber de los manantiales del agua de vida. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Poner atención para entender lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tenemos que aferrarnos al plan de salvación que Dios diseñó y vivir ante Dios en obediencia, siendo Él, como lo dijo Él mismo: yo soy Jehová tu Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y vivir en obediencia a lo que Él dice, siendo Él el primer lugar en la vida, nadie más, nadie más, nada más. No podemos tener dioses ajenos. Vamos a orar. Padre, gracias porque podemos entender a través de tus palabras que nos quisiste mostrar cómo, Señor, nos muestras el fin de todas las cosas, el fin de todos los tiempos, de la creación material corrompida que destruimos, que nosotros por nuestra culpa corrompimos y lo hemos seguido haciendo. Pero en tu misericordia y por amor de tu nombre, tú has cambiado todas las cosas para beneficio, para bien, porque tú eres bueno, Señor. Uno quisiera que todas las cosas malas se acabaran, que nadie sufriera, que nadie muriera, pero son pensamientos torcidos, porque la paga del pecado es muerte, las consecuencias de nuestra desobediencia tienen que suceder. Pero tú has absorbido nuestra muerte en la muerte de Cristo. Tú nos has comprado vida eterna y salvación a través del Cordero de Dios. Y has querido ponerlo al frente de todas las cosas. Por cuanto se humilló a sí mismo, se hizo obediente y quiso venir a morir por cada uno de nosotros, pagando la culpa de cada quien, para que nosotros no muriéramos. Señor, no hay manera de agradecer esto. No podemos hacer nada, simplemente aferrarnos a ti, aceptar tu plan, dejar que Jesús sea nuestro Señor, nuestro dueño, y obedecerte siempre. Gracias porque en medio de todo esto nos muestras que mejor incluso que la vida es tu amor.
tu misericordia. Porque renuevas y restauras todas las cosas. Y no solo al final de los tiempos, sino en este tiempo. Restauras nuestra vida, restauras nuestras relaciones, restauras nuestros matrimonios, nuestros problemas, nuestras circunstancias y los transformas para la gloria de tu nombre. Y muchas de estas cosas no nos agradan. Y los resultados no son lo que esperamos, ni lo que quisiéramos. Pero lo que tú tomas en tus manos, lo que nosotros te entregamos, tú lo tomas y los transformas en bien. Y te damos gracias, porque todo lo firmas con tu amor. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias. Amén.